Entonces, ¿cuál es el criterio? Que es que ya uno ha estado toda la vida en la iglesia. No necesariamente, aunque eso ayuda. Que haya sido fiel como Heidi y venga a todas las reuniones y no se pierda ni media reunión. Pues eso ayuda, pero ese no es el criterio. La palabra dice, el de Pablo le dijo a Timoteo, que sean fieles, sí, pero al lado de esa palabra había otra, y era idóneo. Idóneo no significa, y al lado dice, y que no sea un neófito, o sea, que tampoco pues, sea alguien recién llegado a la iglesia, que no sepa nada de nada. Y la parte de idóneo significa eso que les estaba comentando, o sea, hay que aprender a identificar eso. Entonces, cuando yo llegué, por ejemplo, cuando el Señor me llamó a mí, a la alabanza, yo puedo hablar de ese llamado en este momento como con un poquito de certeza, de seguridad, a ser usado en esto. Y lo digo también con el temor del Señor, de que cualquier día el Señor a mí me puede reprobar, si yo pego el cobre, si yo me equivoco, si yo tomo una decisión errónea antes de eso, también puede levantarse otro mejor que yo. Y seguramente detrás de mí vendrá otro mejor que yo para la alabanza, para dirigir la alabanza, me refiero. Pero como el pastor Antonio, ¿cuál era la labor de él? Identificar ese llamado. Entonces vio y dijo, ah, sí, este sirve, este es como idóneo, hay que ver que es fiel. Entonces me dijo, bueno, mijito, venga a los ensayos. 6 meses viniendo a ensayos. 6 meses llegando una hora o media hora antes del culto a reunirme con él a orar, con el pastor Antonio orar, que en esa época orábamos aparte. Se hacía una intercesión, pero se hacía una reunión aparte con él antes del culto. Y con el fin de que, bueno, de que el Señor fuera puliendo, ajustando las cosas, ¿me explico? Entonces, creo que me parece muy pertinente eso, porque entonces que el día de mañana el Señor diga, no, Valentina esto, Angelita lo otro, que ya están sirviendo, Ramiro aquello, o Heidi esto. Cuando tenemos que estar preparados para cuando llega el momento que el Espíritu Santo empieza a moverse de alguna u otra manera. Y yo he sentido, hablando de todo un poquito, de parte del Señor muy recientemente, que esto no es un discipulado. Ya me lo aclaró hace poco. Aquí no estás, ya los que estamos aquí, de hecho, hemos sido relativamente bastante discipulados. No sé si de pronto no tanto de visita, pero aunque he tenido cara de enseñanza como de doctrina básica, no. Y he sentido más bien que estos días el Espíritu Santo, o sea que, bueno, incluso cuando venía el pastor Mao los viernes, es como, sí, eso me lo confirmó el viernes que vino él, que como somos poquitos los que estamos viniendo aquí, relativamente poquitos, el Señor está ahora formando unas cosas aquí especiales, va a empezar a derramar unas cosas especiales acá, que no puede derramar los domingos, y tienen que ver precisamente con eso, con empezar a servir, o empezar a ministrar en cosas diferentes, en niveles mayores, de ministración, de profundidad. No importa si somos diáconos como Esteban, o si somos apóstoles como Pablo, pero el Señor va a empezar a mover y a derramar cosas especiales para, no sé cómo explicarlo, como para levantar de pronto en medio de nosotros un nivel más alto, ya no discipulado, eso es como los fundamentos, sino levantar cosas un poquito más estructuradas en cuanto a lo que el servicio en la iglesia se refiere. Entonces, pues yo bendigo al Señor por eso. Entonces, los anuncios terminarían así. El domingo, si llega Dianita, pues me toca estar como más en contacto con ella, yo trato de hablar con ella y yo le aviso a ella. No sé si ella a veces se le presenta algo, ella en la medida de lo posible siempre procura avisar. Pero si la intercesión, pues como ha sido la regla, pues va a estar a cargo de Dianita. Si es que ya no está Dianita, pues ahí sí ya entre ustedes pues pueden tomarse a cargo la intercesión. Que es eso, ratico de oración que se hace antes del culto, que ahí es donde yo te decía que procuraras estar. No sé cuánto tiempo pueda estar antes del culto, pero 15 minutos, 20 minutos, media hora, tanto más mejor, en la oración. Entonces, ¿cuál es la cosa? La intercesión, la oración, para irnos metiendo en el Espíritu, en el río del Espíritu, en el fluir del Espíritu Santo. Cuando entonces termine la intercesión, sea quien sea que esté a cargo, obviamente, bueno, no te va a pedir, yo creo que el Señor no hiciera tampoco, no, tráigase a sus hijos, tráigase a su esposa, tráigase a la familia, a todo el mundo. De pronto les es difícil llegar temprano, supongo, pero el día que sirva sí es bien importante, sobre todo que la primera vez, sería más chévere. No es que sea una regla, no, esto no es conductismo, el Espíritu Santo no es conductista, el Espíritu Santo es constructivista, o sea, él está interesado más en el ser que en el hacer, pero por ser la primera vez, sí me doy el permiso como de pronto hablar detallitos que parecen como reglitas, pero son
sí te va a ser muy útil, mejor dicho, ¿vale? Si pues se presentó algo y no, llegué a la hora de la predicación a las 11 de la mañana, pues no pasa nada, ¿sí me entiendes? O sea, el Espíritu Santo no nos va a caer encima a ninguno de nosotros. El tema de la llegada temprana, entre otras cosas, que el Señor alguna vez lo había hablado hace años atrás a través del pastor Antonio, tiene que ver es con las costumbres. Cuando algo se vuelve una costumbre y se arraiga en nosotros, ahí sí es donde hay que desarticularlo. Pero cuando es algo fortuito, pues no hay lío, y menos cuando ustedes que tienen hijos, todos, bueno, sobre todo Valen y yo, pues, les toca un poquito más duro. Bueno, que los de Ramiro ya están más grandecitos. Está un poquito grande. Entonces, la idea sería esa, ¿listo? Empieza la alabanza. Entonces, la idea sería, ya te comenté, igual la tarea ya la tienes, ¿cierto? Sí. Bueno, listo. Entonces ahí sí, hazte cargo. Yo no tengo ninguna objeción, ningún consejo que darte, nada ni bueno ni malo. Creo que la cosa está chévere, por ahora como está. Si veo algo que mejorar o algo que está muy bien y es digno de mencionarlo, pues te avisaría, ¿sí? O les aviso, les diría. Pero creo que por ahora, no, ¿saben qué? Sí, canten afinado. Pueden oren, sientan, creo que hay algo que el Espíritu Santo sí quiere hacer mucho y es libertad, sentirse con libertad. Y ustedes también siéntanse con libertad, ¿sí? Para ministrar o para orar, para moverse en el río del Espíritu. No es que ahora vayan a coger y van a coger aquí a todo el mundo en posición de manos, pues tampoco, no, tampoco, pero no, pues, vamos con mesura, ¿sí? Libertad en el Espíritu. Creo que esa es una de las cositas que de pronto durante algunas semanitas el Señor quiere hacer aquí los viernes. Esas cositas, como ayudarnos a prepararnos para ministrar, para salir a las misiones, no sé qué tipo de cosas el Señor quiere hacer, ¿sí? Con los que estamos viniendo acá, que han sido fieles, más bien. Entonces, esa es la cuestión. Entre eso no estaría del todo yo, ¿no? Lo que pasa es que el Señor me concedió en su gracia estar a cargo. Eso sí se los tengo que decir, la reunión de los viernes por el momento. Sí, me lo concedió, así me lo dijo don Carlos, te entrego la antorcha, una palabra tan bonita. Entonces, yo no he sido el más fiel. Ustedes son más fieles que yo en ese sentido, han sido más fieles que yo, pero des en cuenta que también tiene mucho que ver con eso, es el llamado. La función, cada uno tiene una función diferente. Yo no puedo hacer lo que ustedes pueden hacer. Y ustedes tampoco pueden hacer lo que yo puedo, nos complementamos. Eventualmente nos cubrimos los unos a los otros, pero realmente cada uno tiene una función que se complementa con la de los demás, ¿sí se han dado cuenta? Termina la alabanza, termina la alabanza. Yo no les voy a dar tiempos ni horas, pero ustedes se han dado cuenta más o menos, como de siéntanse con una libertad también en ese sentido, ¿vale? Ya sabes, eso sí, en cuanto al repertorio no hay libertad, ¿no? Ya sabes. Bueno. Y tan pronto terminé, bueno, si Dianita no puede venir por alguna razón, ya saben cómo organizarse para la oración, ¿no? Sí, la pandereta. ¿Por qué? Dianita es la que la toca, pero no dejen sola a Dianita. Si se puede dar dos panderetas, me lío. Si en algún momento, yo sé, estos parecen cosas tan chiquiticas, pero son importantes. Y tú compras otra ojalá. ¿Si hay otra más? Hay otra más, pero no está funcionando bien. Bueno. Está malita, pero sí se podía. Bueno, si alguien manifiesta el deseo. Es por lo que se dañó el cosito, que yo no la he vuelto a tocar. Bueno, te preocupes. Listo. Si está dañadita, entonces. Sí. No la pandereta, sino el soporte. Mira, llevo yo la arreglo. Bueno, llevo yo la arreglo. porque igual va a haber un soporte disponible. La pandereta está bien. Lo que Va a haber. es un soporte. Va a estar ese disponible, que voy a dejar de usar yo. Ok. Y el larguerito. Sí, la piano. Pero sí hay que hablarlo después por WhatsApp, para no quitar tiempo de la reunión para hablar de cosas que son de plata y sí, una piano que vale 5.000 pesos. Y ya, sí, listo. Y ya cuando entonces le entregan al pastor. Ahora, yo no digo que el pastor no pueda estar ahí adorando al Señor, ¿sí? O sea, quiero explicar algo. El Señor usa de una manera al pastor Mauricio, usa de otra al pastor Antonio, me usa otra frente a mí. Puede que te use otra diferente a ti. ¿Sí? O sea, a don Carlos lo usa de otra forma. No es que entonces tengas que estar allá en el cuarto de oración orando, intercediendo con la palabra como hace el pastor Mauricio, no. Ni tampoco es que tengas que estar aquí adelante como estoy yo. Señor, que a cada uno le dé la libertad como puede, como desea, ¿no? Hacer las cosas como deseamos. Si quiere estar aquí orando, sería mi consejo. Para que el Señor, mejor dicho, te respalde. Y mejor dicho, esta mañana en la noche, para amanecer el domingo, su merced. Bueno, Ramito no hay que decirlo porque eso ya sobra igual que Heidi, pero su merced es 3, que van a estar en el altar. Entonces, entre una caneca en aceite, listo, se mete en una caneca de aceite y va a ser la noche ahí. Listo, que mejor yo soy el coraje, pero que sea
No, no voy a estar. Ah, bueno, omití ese pequeño detalle, ¿no? Sí, no voy a estar. Y me alegra mucho que pueda. Pues yo sé que el Espíritu Santo es el mismo. ¿Sí? Yo sé que yo he sentido cómo lo respalda a ustedes y más recientemente a Puchito, igual que a Ramirito cuando adora, cuando levanta los brazos a Ramirito. Es que eso es una cosa maravillosa cuando Dios usa a Ramirito, a Heidi, incluso para adorar, estando acá. Porque ustedes cuando son adoradores, no sé si se han dado cuenta, yo creo que de pronto Felicita no se ha dado cuenta todavía, pero sí, mejor. Empiezan a adorar y eso ayuda a jalarnos a todos hacia arriba. Eso es una bendición. Eso es una gran bendición. El Señor ya te está usando a ti en eso, aunque de pronto no sea lo que más adelante te va a usar. Probablemente te usen unas cosas en eso, ya te usan. Cuando venimos a orar, eso es un apoyo. Entonces ahí termina la noche del domingo, ¿cierto? Termina la palabra, que el Señor te dé, no importa que sea cortica, que sea larga, y sí, la libertad del Espíritu, que sea el Señor. Y ya cuando terminamos, pues creo que ya sabes, a ti te va a tocar estar a cargo de orar por las ofrendas. Eso es todo, ya sabemos cómo nos organizamos como siempre. Oramos por las ofrendas y oramos. Es importante que cuando termine el culto, bendecir, orar para que el Padre nos bendiga a todos. Podamos salir con la bendición del Padre. Eso es lo importante al final, digamos, eso es una cosa importante. La cena la vamos a dejar para otra semana. ¿Listo? Eso es lo que hacemos con tiempito. Y el por qué, bueno, hay varias razones de por qué. Y me gusta compartirlas, me parece importante. Muy útil para la vida de ustedes en el futuro, sobre todo de Felicita que está empezando, de Vale que está más nuevita con nosotros. Miren, vean, aprendan de la experiencia pastoral en todo, sobre todo. Hay mi esposa y yo cumplimos 9 años de casados. No hemos podido celebrarlos. Nosotros nos casamos un sábado. Les voy a contar esto. Antes de entrar a la oración y luego sigamos a la palabra. Nosotros nos casamos un sábado, un viernes por lo civil, y el sábado fuimos a la iglesia. Angelita estuvo presente. Sí. En el carro Angelita se bajó mi esposa, ahí están las fotos. Entonces, Ramito, no me acuerdo si estabas, no estabas. Pero sí hay algo, la Biblia sí dice algo. El hombre que se casa le toca agradar a su esposa. Y la mujer casada le toca agradar a su esposa. Amén. Yo cometí un pequeño errorcillo. Se los voy a confesar hoy acá. Cuando uno está casado, futuras casantes, no sé si ven a casar, señor, uno, sobre todo uno varón, ¿no? Pero también de mujer, tiene que ser sabio en esto que les acabo de decir. Había una necesidad y un afán de alabanza porque era el Día de la Madre, que era en mayo, ¿sí? Es que acaba de pasar. Yo me casé fue el 30, 29, 30 de mayo. El Día de la Madre, ¿cómo nos vamos a quedar sin alabanza el Día de la Madre? Dios mío, se nos va el músico, nos quedamos sin alabanza, se nos cae el culto. Pues yo no sé, pero yo creo que eso aquí ya no es la manera de pensar en este lugar, ¿no? Bueno, donde yo estaba se pensaba así. Entonces me presionaron y yo cedí. Entonces, recién casado, yo me fui con mi esposa, nos llevaron hasta el apartamento, estábamos en un apartamentico ahí que sacamos todo sin muebles, nada, y nos fuimos nuestra primera noche. Eso no les voy a contar, ahí sí censurado, pero estaba el Espíritu Santo, nos acompañó esa noche, eso fue bonito, el Señor nos ministró incluso. Y sí, pues no me la voy a dar súper espiritual, ¿no? También. O sea, también uno dice, ay, yo ya no quiero más, quiero ya descansar. Y termina uno, recién casado. Y la Biblia dice que si un hombre se casa, tiene que pasar unos días con su esposa, no puede ir a la guerra, dice la Biblia. Así es. Tiene que pasar unos días con su esposa. Si uno enviuda también, tiene que pasar unos días. Eso sí le da un límite, no se puede quedar eternamente enviudado. Pero tanta fue la presión que llegué el siguiente domingo a las 7 de la mañana. 7 de la mañana al culto. El Señor se ofendió conmigo. Y mi esposa, pues claro, ahí como que, ay, recién casados, ay, tan rico, ay, estamos casados, ¿no? Los deleites del primera hora. Y sigue el culto de 7 de la mañana, y te alabaré, ojeroso, trasnochado, recién casado. Te glorificaré. No, al Señor no le gustó eso. No le gustó. Entonces, Dios es un Dios de equilibrios. Y así como a Dios no le gusta que uno se vuelva un perezoso,
ay, que estoy cansado, no voy a la iglesia. No, eso a Dios no le agrada tampoco. Sí, que el cansancio, el ministerio. No, eso no es del Señor. Ni el dejar de congregarnos es del Señor. Creo que ya estamos en un nivel para poder hablar de eso, los que estamos acá. Los que están todos los domingos, pues no se les puede decir eso ya es un nivel superior. Eso de dejar de congregarnos, no. También existe el otro extremo opuesto, o sea, eso es un extremo, pero está el otro. Y es aquel que entonces tampoco nunca descansa. Pero su cuerpo, Pastor Antonio se enfermó de la voz cuando llegó de México, la sobreesforzó. Y luego su enfermedad que leía él mismo decía, en parte fue por los ayunos tan largos, por no darle un descanso que puso su cuerpo. El alma también en parte. Entonces, ¿qué aprendí yo? ¿Qué decisión tomé? Y esto no es para ustedes, es para mí, y si alguno lo quiera tomar, cuando estemos ministrando, como siervos de Dios, ministrando cosas de estas, bueno, una vez al año, yo no sé, una vez cada cierto número de veces, dar un paso a la izquierda y dejar que hagamos esto que vamos a hacer. Yo no me siento cansado, no me siento quemado, no me siento unos deseos, ¡ay, qué delicia, el Señor como ministra de los otros! Pero entiendo que la sabiduría de Dios es así. Y como cae con el aniversario de mi esposa, pues vamos a pasar. Entonces esa es la cuestión. Entonces, ni lo uno ni lo otro, ni dejar de congregarnos, pero entonces tampoco entonces nunca me voy a celebrar con mi esposa nada, ¿no? Si mi esposa trabaja, pues vamos un domingo y el lunes. Entonces, o sea, para que nos afemos también de cosas a veces tan conductistas, voy a volver a usar la palabra, que eso es lo que causa tanta religiosidad en las iglesias, en todo lado. Ese conductismo de que no, es que es así, no, es que es así. No, hombre, el espíritu, el equilibrio, las cosas. Y también se vería como que tanto está escuchando uno las cosas que Dios le dice, ¿no? Sí, amén. Por ejemplo, este día yo le decía a mi esposa, esta mañana les compartía, yo quería que Poncho diera la palabra hoy, y el espíritu me dijo que no, que diera yo y me dijo que hablar. Una palabra cortita de pronto. Me dijo que no, que lo dejara para el domingo. Dejara la unción que se fuera acumulando para el domingo, que esto no es tampoco una cosa que sea sencilla, dar la palabra. En el mundo espiritual, eso tiene su cosita. Sí, o sea, cuando uno empieza a servir al Señor, el diablo se pone bravo y eso tiene su rollito. No, tampoco la idea es desgastar a rollito. Y ahora sí, tantas cosas que habrá que hablar, falta una. Ay, no me gusta hablar de esto, ni menos extenderme, pero es que yo soy muy hablado. Los martes. Estuve reunido con el pastor Noito estos días, ¿sí? Y por eso es que no pude donde él. No les puedo contar lo que hablé con él porque eso fue muchas cosas, muy largas. Pero sí tengo que decirles pues que de pronto en este momento ya estoy como en capacidad de hacerme cargo de los cultos de los martes. Sí, tenemos culto martes, culto viernes, oración el sábado y culto el domingo. Ya me puedo estar haciendo cargo, era una petición que él me había hecho hace mucho tiempo, yo no la había podido asumir, ya la puedo asumir. Entonces, en ese orden de ideas, tengo que ser como un empalmecito con Dianita, pero déjenmelo a mí, si yo voy cuadrando con ella a medida que yo pueda venir. Pero quería hacerles una petición, preguntarles. Entiendo que casi todos están acá en los martes también, ¿cierto? Regularmente. Sí. Pues regularmente, pero pues a veces. Tú sí no puedes, tú no has podido. Pues estoy mirando a ver si puedo venir unos sí, unos no. O sea, Bueno, quiero Sí, hacerles yo también una petición. Yo creo que no importa que Anita no esté igual, se puede hablar con ella esto también después. Si se puede correr para los miércoles, la primera. ¿Se puede? ¿O les queda difícil? ¿O ni tan tiempo para pensar? En tu horario lo tienes cuadrado. No, yo sí. Pues ahorita en vacaciones por lo menos. No, yo estoy haciendo un intersemestral, pero es en la mañana. Perfecto. Entonces no hay lío. ¿Y tú No puedes? hay problema, sí. ¿Y tú? Tampoco no tengo problema. ¿Y Jelicita? ¿Sí puede? Sí. Y bueno, entonces la otra semana nosotros volvemos el lunes, pues, vamos a descansar 2 días. Ya el miércoles. La otra cuestión sería por mis horarios. Que entonces, a partir del momento, eso sí, fui muy enfático, creo que estábamos súper conectados con el pastor Mauricio. Las reuniones de intercesión de entre semana, que ya no sería el martes, sino de pronto el miércoles, sí, por ahora, cerradas, reuniones cerradas. O sea, no es una reunión, no es un culto, no es una reunión congregacional, no es una reunión menos para que vengan nuevos, va a ser una reunión cerrada en donde solamente por el momento van a poder venir los que estamos acá y Dianita. No sé si alguien más, el Señor lo muestre, que el Señor lo muestre. Sí, Alex vino a veces. sí, pues de hecho yo lo llamé a ver si podía venir hoy, me dijo que no podía. Entonces resulta que me dijo que él quería venir los martes.
Y resulta, pues, ahí sí no sé, yo tocaría de pronto discutirlo con el pastor Mao, que es que hay unos chicos que estaban asistiendo a donde estuvo asistiendo él, pero eso ya sería como una autorización de él. No sé qué pasaría, pero entonces creo que quieren venir. Pero, Yo sí que te diría el pastor Mao si estuviera acá porque me lo dijo. Que por favor, nadie de otras iglesias, gente nueva, así me lo dijo clarito. En la medida de lo posible, porque tampoco le vamos a cerrar la puerta a la gente, ¿no? Sí, Pues tampoco, claro. tampoco. Si no tienen de otra, pues toca dejar la puerta abierta. Pero en la medida de lo posible, gente nueva. Me dijo así clarito. Bueno, pero la reunión de la oración, si quieres yo lo consulto con el Señor, pero en principio, y si es necesario con el pastor Mao, pero en principio yo diría que nadie más sino los que somos aquí en la casa, nosotros y Dianita, nadie más, porque las cosas que se van a empezar a hacer, si el Señor lo permite ahí, incluida Jedicita obviamente, ¿no? Porque he sido fiel súper fiel, van a ser ya cosas que no pueden, les voy a contar mi experiencia, de pronto Angelita se acuerda, Angelita no está. El pastor Antonio hacía unas reuniones de esas, era intercesión y nos vamos a meter en guerra. Cuando se empezó a meter en guerra, una de las personas que estaban flojitas espiritualmente, le cayó una retaliación del diablo, pero terrible. Se le armó una guerra en la casa, y estando en la misma reunión, empezando nomás a orar, empezaron los problemas terribles, terribles, a sonar el teléfono, a poder apitarles en el carro así, y estábamos ahí en el apartamento de ellos. Fue tremendo, y entonces la enseñanza fue, no pueden estar personas que sean bebés espirituales ni niños, adolescentes para arriba, espiritualmente hablando, o ya fuertecitos, fortachones, no bebés, porque ya las cosas que nos vamos a meter de pronto ya sean más profundas. Listo, dicho esto, en cambio los viernes, pues quien quiera venir, eso sí no hay lío, por ahora. Mientras tanto, mientras que estemos nosotros, el Espíritu Santo creo que va a seguir hablando de unas cositas que sí son como, que igual no son para todo el mundo, pero que son diferentes. Listo, ya con eso ya quedó todo listo. Yo me siento en esta posición tan extraña porque cuando yo estaba en el lugar inverso, a mí me aburría tanto estos temas. Entonces, ¿qué toca? Toca bastante. Los demás sí los he hecho por Yo WhatsApp. te iba a comentar aprovechando eso, que nosotros hablamos con Dianita el domingo, ella habló conmigo con respecto al tema de la intercesión. Entonces ella me dijo, pues igual, pues yo me imagino que ustedes tienen que hablar del asunto, pero ella me dijo que, por ejemplo, los martes, o sea, mejor dicho, que los martes y los viernes, ella me comunicaba si ella no alcanzaba a ir para que yo viniera más temprano para hacer la intercesión. Pues porque el pastor Mao, por ejemplo, el viernes, él pidió que hubiera intercesión, pues el viernes. Entonces ella no alcanzaba a llegar y entonces ella le dijo que ya no podía ir. Entonces le dijo, no, pues dile entonces a Ángela que vaya. Entonces, o sea, yo te comento eso como para que tú estés enterado de que pues con Dianita estamos hablando así. No sé si ya después ustedes hablen. Yo hablo con ella, sí. Pues o sea, el orden de las cosas va a ser, la posición que tenía don Carlos la voy a tomar yo. Y él estaba a cargo de los cultos, entre semanas, era eso. Entonces, mientras tanto yo me comunico con Dianita. Yo ya había hablado con ella y o sea, ella está muy bien dispuesta para estas cosas. Eso no hay ningún lío, eso no hay problema. Ya voy a hablar con ella después para explicarle, pues, porque, o sea, estoy siguiendo también como las directrices que se me dio la pastor Mauricio. Estas cosas yo no me estoy mandando solo. Sí, claro. Porque las directrices que Dios le dio a él, entonces pues ella obviamente va a seguir haciendo sus funciones que tiene en el mundo espiritual. Sí, o sea, va a seguir pues lo que me dijo fue en caso de que ya no pudiera asistir, vale, entonces para estar ahí. O sea, como para que no quedara solo el asunto, o sea, no quedara el... Sí, pues, sí, perfecto. Listo. Oremos un poquito porque no quiero alargar la reunión demasiado. Oremos un poquito, sí. Señor Dios bendito, Dios que misericordia, poder, Señor, en esta noche. Te honramos, Señor, y te damos las gracias porque tú nos has dejado estar una vez más aquí en este lugar, en tu presencia, Señor. Padre, bendice la vida de mi hermana Heidi, de mi hermano Ramiro, de Ángela, de Valentina y de Poncho, Señor, igual que la mía propia, te pido, Señor. Úngenos con espíritu de sabiduría y de poder, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Llenándonos del poder y de la gloria tuya, Señor, para poder entender y comprender cuál sea la voluntad tuya, Señor. Llénanos ahora de la unción que hay en ti, Señor, para poder entender y que las escrituras puedan ser comprendidas o entendidas ahora a una profundidad mayor, Señor. En el nombre del poderoso de Jesús, Señor, ahora. Toma nuestro espíritu,
toma nuestro cuerpo, toma nuestra mente ahora, Señor. Llévanos aquí ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Quietos, Señor, para escuchar tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. ¿Saben qué? Espíritu Santo me está hablando. Estoy diciendo que deje la oración para el final. Y vamos a adorar al final, ¿sí? Un momentito. Perdón, yo creo que si no nos hemos dejado muy, o sí, muy iniciados. Platica al final. Bueno, entonces voy a sacar. Voy a sacar este cosito. A ver si puedo poner a grabar. Tengo que cambiar de cosito porque se me dañó el otro. Grabación. Ya está, creo que está grabando. Bueno. ¿Están listos para arrancar? Y te doy un comparto. Sí, gracias, Ramiro. Sí, señor. Están, te acepto y cualquier cosa. No sé si haya mucha necesidad, pero sí te acepto. ¿Están preparados? Bueno. Entonces. El Espíritu Santo, yo recuerdo. Y yo no sé, la semana pasada que me pasó unas cosas muy profundas. Sobre todo al final, las sentí muy profundas. Yo siento que ha habido como en ese sentido una, ¿cómo se diría? Una pequeña, como una relación en medio de todo bien interesante y bien bonita entre lo que el Señor habló a través de él y las cosas que venía hablando los viernes acá en los domingos. Entonces, a ver, ¿cómo se pone este silencio? Silencillo, tocó así. Entonces, ¿qué les iba a decir? Vamos a entrar un poquito más en la práctica. Creo que sí me lo está hablando el Espíritu Santo. Pero hace 15 días, yo no sé si ustedes se acuerdan, la intención mía era como hablar del fruto del Espíritu Santo, pero terminamos hablando de las obras de la carne, que en Gálatas 5 preceden al fruto, que es como un tema importante ahí, porque el fruto es como una base, como algo importante para empezar a trabajar los dones espirituales, que yo sé que Heidicita tiene unos muy profundos, me consta. Y supongo que ustedes también los hay, pero me constan un poquito más los de Heidi, que habíamos tenido ya como una interacción, habíamos hablado de eso, pero yo supongo que en ustedes también los han habido. Entonces, antes de eso es muy, muy importante como entender primero acá, pero empezar en la práctica. Ahorita en la administración también, el tema del fruto del Espíritu Santo, que es como aquello que va a hacer que esta iglesia se dispare para arriba cuando empecemos a abundar en eso, a producirlo en abundancia. A ver, preguntas rápidas. ¿Cuántos tipos de frutos hay? Eso, muy bien. Eso, vayan respondiendo así el primero que diga. ¿Cuáles son esos 4? Rápido. Fruto digno de arrepentimiento. Unos dignos de arrepentimiento. El Espíritu Santo. El fruto del Espíritu. El fruto de labios. El fruto de labios. Eso, pues díganlo con más ánimo para que quede aquí. Exacto. Muy bien, hermanos. Muy bien, hermanos y hermanos. ¿Cuántos frutos del Espíritu Santo hay? 9. Error. 1. Uno. Con 9 características. Que tiene 9 características. Eso sí es así, lo dice la palabra. ¿Y eso está en Gálatas capítulo? 5. Eso, vamos para allá. Muy bien. Un quiz. Pues sí. Sí. Angelita llevó regaño la semana pasada, ¿no? Llevó regaño. ¿Cuál fue la pregunta que te corcharon? ¿Te acuerdas? ¿Uno dónde aprende? Más de los errores. Sí. Solo se lo aprendí a mi profesora de análisis. Ella manda unos talleres así largos. Y para que uno los haga en la casa. Y uno llega la primera semana con ni idea cómo hizo eso, todo mal hecho. Entonces ella llega y empieza. Te equivocaste aquí, regañaba duro y regañaba. Y es que esto está mal, ¿qué clase de profesionales quieren ser ustedes? Pero de los errores es de donde uno más coge cosas chéveres. Y los parciales con esa señora, 4, 5, 4, 8.
4, 9. ¿Por qué? Porque uno había pasado el proceso de cometer errores. Entonces le preguntaba a Angelita que si se acordaba cuál fue la pregunta en la que te corcharon. De la ubicación. Ah, que dónde queda, ¿Dónde queda Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos. ¿Y en dónde queda? En Medio Oriente, o sea, queda él habló de una espinita de, no sé si fue de Israel o de... Bueno, queda, cerca de Israel está la península donde está Irak. Ajá. Irak es donde quedaba bíblicamente la tierra, el Edén, entre el río Tigris y el Éufrates. Es que esto ya no es tan bíblico, esto es parabíblico. Estos son de esas hojitas que están al final de la Biblia que tienen unos mapitas. Sí. Entonces, sí, allá en esa región donde quedaba, hoy en día queda Irak, que quedaba Babilonia, allá en una esquinita quedaba Ur de los Caldeos. Yo le dije al pastor, yo lo aprendí, fue en la universidad, yo no lo aprendí estudiando la Biblia, honestamente. Pues yo también me hubiera rajado. Yo lo aprendí en la universidad, alguna vez me dije, porque estaba casual, fue una pura coincidencia, estaban hablando de historia del arte. Y hablaron de las primeras esculturas que hicieron a una diosa de la fertilidad y no sé qué, aparecieron allá, en Ur de los Caldeos. Era como los Estados Unidos, el Nueva York de la época. Era una ciudad muy próspera, era la ciudad en ese momento tal vez más grande de la primera civilización que hubo, que fue la de Babilonia, si mal no estoy. O sea, era la ciudad más importante. Eso, bueno, en fin, eso lo habla, es más la arqueología, no solo la Biblia. Bien, entonces ya, ahora sí te quedó claro, ¿no? Ahora, lo lindo de estas cosas es que nosotros, la Biblia dice, no nos hagáis muchos de vosotros maestros acarreando con ello mayor condenación, sino que seamos como niños, ¿no? Y como niños, sobre todo cuando estamos empezando, podemos reconocer y admitir cuando sabemos algo y cuando no. Y ya aprender de eso, punto, listo. Entonces, las obras de la carne y el fruto del Espíritu está en el versículo 16. Ya vimos los deseos de la carne, que son el termómetro bíblico número 1 para, aquí en Gálatas por lo menos, para uno como hacerse una idea de si uno está realmente como metido con el Señor o si todavía no ha nacido de nuevo, por ejemplo. Eso del nuevo nacimiento es muy importante que todos lo podamos tener. Todos. Pues yo supongo que Angelita ya tuvo eso. El nuevo nacimiento... el alma que ha sido nacida de nuevo tiene estas características o más bien carece dentro de sus prácticas, o sea, dentro de sus hábitos, sus costumbres, carece de esas cosas que eran las obras de la carne. No que de pronto por ahí alguna vez, por ahí volví y pecó en algo una vez, porque eso no es práctica, eso de pronto fue un tropezón, fue un caer. Pero la Biblia ya aclaraba que terminaba de hecho diciendo el final del versículo 21 que los que practican esas cosas son los que no heredarán el reino de los cielos. Son los que las practican, o sea, en la práctica ciertas cosas son las que denotan si uno realmente ha nacido nuevo o no en realidad. Puede que tenga algo de Cristo, pero aquí la Biblia afirma, no heredará el reino de los cielos. Enemistades y todas esas cosas que se hablaron aquel día. Ahora sí entremos a estudiar el fruto del Espíritu. De hecho, el Espíritu Santo me había dicho que solo se me enfocara en la primera característica. ¿Cuántas características tiene el fruto del Espíritu Santo? Ahora sí. ¿Qué son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, el cumplimiento de esas cosas va acorde con la ley. Hace muchos años hubo una mujer que conocí. Yo estaba muy niño, adolescente, entre niño y adolescente en el Evangelio y en mi edad física también. Esa mujer murió hace pocos años y era una maestra de niños. Le decían la profesora capitana, era una gran mujer de Dios. Era una gran mujer de Dios, o sea, era una cosa impresionante. No era una mujer que fuera muy sobresaliente, por decirlo así, pero tenía eso en los niños. Tendía errores, casada, tenía 2 niños chiquiticos. Me enteré, fue por pura coincidencia, como así que el Señor se la llevó. Y ella alguna vez tenía esa cuestión de la música. Ella tenía esto de como que le gustaba, tenía habilidades musicales en la palabra, ¿sí? No era el llamado de pronto de ella, quizás sabía tocar la guitarra, sabía cantar un poco de cosas, pero ella era como el cuento de los niños. Y con esa mujer, ella me dijo, mira Alejo, tengo esta letra, tú le puedes poner música. Yo le puse música y grabamos un cassette. Tenía hartas letras y yo les puse música a todas y el cassette se me perdió. Y era todo bonito. Había una canción incluso por un niño que había muerto en esos días, un accidente automovilístico que era
era una mujer muy especial. Y a mí yo me aprendí estos porque la canción decía que la canción del fruto del espíritu era como una salsita. Era como una... Era de verdad. Ay, yo voy a hacer esto, sí suena un poquitico cursi, pero igual es de Dios. El fruto del espíritu me lo aprendí, decía, porque hay que grabar, si me acuerdo. Pero no me acuerdo cómo era la introducción de la letra ni nada, eso era como una ronda. Pero la parte donde empezaba a mencionar el fruto del espíritu era amor, gozo, paz y... ¿Cómo era? A ver si me acuerdo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ay, no, se me olvidó. ¿Sabe qué? Voy a borrar eso, qué horrible. Ay, no, era una retaíla. Ay, ya se me olvidó, era la canción. Esa guitarra. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ay, se me olvidó. Bueno, era la del fruto, era la de los dones, había una canción para cada cosa. Entonces, ¿cuál es la primera característica del fruto del Espíritu Santo? Ahora sí, volviendo a la palabra. Amor. Amor. Bueno, ahora quiero pedirles a ustedes, hermanos, futuros predicadores y maestros de la palabra, que me compartan, un esfuerzo de compartirme un intento por explicarme como si yo no supiera nada de la palabra de Dios, desde una perspectiva bíblica. ¿Qué es el amor? ¿Qué es eso? Primero digamos qué es. Lo más difícil es definir cosas a veces. ¿Qué es eso? ¿Cómo enseño yo? ¿Qué es? Entrega. Servicio, bueno, el servicio no, pero... Bueno, podemos ir ahorita a la palabra porque todo tiene que estar aquí en la palabra. Dar la vida. Dar la vida. Sacrificio. Sacrificio. Perdonar. Perdonar. Bueno, veamos muy bien. Bueno, pero ahora vamos a hacerlo un poquito más explicativa, ¿sí? Si alguien te pregunta, bueno, tengo que dar el fruto del amor. ¿Cómo yo sé que un cristiano tiene el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo sé si ama o no? ¿Dónde está el amor en esa persona? La obediencia. La obediencia. ¿Por qué? ¿La palabra lo dice o no lo dice? Si está con la palabra, es verdad. ¿Qué dijo Jesús? Tenemos que explicarlo con No versículo. no te tienes que saber el versículo de memoria, pero trata de recordar qué dijo Jesús al respecto, porque creo que fue el Jesús el que relacionó la palabra amor con la palabra obediencia. O sea, cuando tú amas al prójimo. No, Jesús dijo... Bueno, a mí se me viene una lectura acá que decía que honra, que él honraba a su padre. Sí. Pero, ¿cómo definimos el amor? Porque Jesús sí relacionó la palabra obediencia con la palabra amor. Si me amáis, Si dijo, me amáis, guardad mis mandamientos. guardaréis mis mandamientos. Ahí no estaba Jesús diciendo que era el amor en sí mismo, pero sí estaba dando como una condicionalidad entre la obediencia. Entonces sí, ¿quién dijo obediencia? Es un recurso. Sí, había ahí una relación profunda entre ser obediente. ¿Pero obediente a quién? ¿A los hombres? ¿O a los hijos? ¿O a quién? ¿Cómo así? O sea que si yo amo a mi mamá, ¿tengo que obedecerle todo a mi mamá? ¿Así mi mamá es una mundana? Pues el versículo está hablando de los mandamientos de Dios, ¿no? O sea, Jesús estaba hablando de amor hacia Dios. Amor hacia el Padre, de hecho. O hacia Él. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos, sí o no? Sí. Uy, pero tan rápido que responden. Claro. Pero Jesús dijo, ese sí no me sé dónde está, pero debe estar en Juan. Dijo, mire, amados los unos a los otros. Pero dice, como yo os he amado. ¿Cierto? Dando la vida. Bueno, pero espere, porque Jesús cómo nos ama. Dando la vida por los amigos. Él nos amó a nosotros. Total. Hay una canción que dice, amo a Cristo. Amo a Cristo. Sí, la palabra sí dice que Dios nos amó, pero primero a nosotros. Pero espere un momento. ¿Ustedes creen que Cristo estando en la tierra nos amó a nosotros, sí o no? Sí. Uy, tan rápido que responden. Por lo menos Valentina sí la puse a pensar. ¿Y el Espíritu Santo nos amó a nosotros? Sí. ¿Por qué están tan seguros? Pero dice que de tal manera amó Dios al mundo. Ay, espere. Juan 3:16, no lo busquemos. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ahí dice Dios, o sea, el Padre, Hijo y Espíritu Santo de pronto. Pero mira lo que sigue. Mira que ahí no está diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, porque dice que entregó a su Hijo. O sea, que ¿quién es el que tiene un hijo allá en la Trinidad? ¿Quién es el que de la Trinidad? ¿Quién tiene un hijo allá? El Padre. ¿De dónde proviene el amor? El espíritu de amor del Padre. Yo no puedo decir,
tampoco vamos a negar que Cristo no nos ame, no podemos negar. Pero fíjense que Jesús, cuando caminó aquí en la tierra, bueno, en otra parte él dijo, os doy un mandamiento nuevo. ¿Se acuerdan? Que os améis los unos a los otros. Sí, claro, lo dijo. Pero la parte interesante, si no me acuerdo dónde está, él dijo, como yo os he amado. Como yo os he amado. Ahora, Juan 3:16 dice que el amor del Padre se vio en que el Padre entregó un hijo. ¿Sí? Entregó un hijo. Entregó algo a alguien o algo que amaba, más bien alguien. Si ustedes buscan 2 Timoteo 3:16, no sé si segunda o primera, una de esas dos, capítulo 3, versículo 16. Ah, no, primera de Juan 3:16. Es muy semejante a Juan 3:16. Dice que en esto hemos sabido que Dios nos amó, que nos amamos los unos a los otros. No, espere, busquémosle. Primera de Juan 3:16. No, no es primera de Juan, es segunda de Juan. ¿Dónde está? Ay, no, segunda de Juan no tiene. Tercera de Juan me pasé. Segunda de Juan, capítulo 1. Padre, ayúdame, acuérdame. ¿Cómo dice el versículo? Yo creo que es como primera de Juan, donde dice que... No, es primera de Juan. Se me perdió. Ay, no, ahí estaba, y lo pasé por alto. Sí, primera de Juan 3:16. Escucha lo que dice. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, aquí hay una constante transversal en todas las definiciones del amor, para que ustedes, nosotros y los que nos escuchen también vayamos entendiendo qué es este asunto. ¿Cómo comprender y discernirnos a nosotros mismos si estamos dando el fruto del Espíritu? No. Eso es muy importante en este tiempo que estamos entrando. Darnos cuenta qué tanto del fruto del Espíritu Santo estamos produciendo. El amor es poner, tiene que ver mucho con esa palabra de, bueno, obedecer. Pero eso se puede englobar en un concepto más grande, la obediencia, en algo más grande, que involucra todas las características que hemos visto del amor. Poner algo que yo amo, poner algo que es mío, ponerlo, entregarlo, darlo. Nosotros podemos decir que los que son casados, los que somos casados, ay sí, yo amo a mi esposa ama, o yo te amo, cuando uno está en esa etapa de conocer a alguien y que le llaman noviazgo, ay sí, yo te amo, pero realmente el amor es muy escaso en esos aspectos, en esas épocas, de hecho en esas temporadas, en esas etapas de la vida. El amor bíblico, porque el amor bíblico es poner, es entregar y es dar, no recibir nada a cambio, necesariamente. O sea, el que está con una persona, con otra persona, incluso con Dios, que hay gente que está con Dios y no lo ama, pero les voy a explicar, que lo tienen ¿cómo explico? Voy a hacer un ejemplo con una persona. Uno consigue una pareja y esa persona tiene un vacío en su alma así de gigante, que le dejó la ausencia del papá o la ausencia de la mamá, el maltrato que le hicieron en toda su vida, tiene su alma totalmente destruida por una cantidad de complejos que le hicieron, que le dijeron que era feíta, que era chiquita, que era una chata, que era, mejor dicho, que no iba a hacer nada en la vida. Y como dice el pastor Mao, llega ¿qué palabra fue que usó? Un pelele, yo diría un petardo. Llega y le dice, ay, tan linda, ay, se enamoró porque encontró en el otro ser humano alguien en quien llenar ese hueco. Y empiezan a llenar ese hueco con, ay, tan linda, y claro, pues, así me pegue, así me maltrate, así me dé puño y pata, pero ay, tan divino, ay, porque me dijo que soy linda. Entonces empieza a llenar el hueco con eso. Esa mujer, en este ejemplo, va a decir de tal hombre, yo lo amo, no puedo vivir sin él, pero no lo ama, lo aborrece, lo odia, podría decir, porque no le está entregando absolutamente nada a él. Está siendo absolutamente egoísta porque está tomando lo que ella misma ni Dios pudieron llenar, dejó que llenara en su vida. Está llenando un hueco en su alma y en su corazón con unas palabras y con un cariño que el otro hombre le está dando. Y eso se llama egoísmo, antes se llama usurpar, quitar, robar, chupar. Eso no es amor. Y así hay relaciones, hasta incluso matrimonios, en los que una persona está con la otra porque la otra supuestamente le está llenando un espacio en la vida de uno. Ay, es que sin ti ya me muero porque me siento morir.
No, bueno, sí hay algo que llama el arraigo o el apego, que es natural cuando alguien se aparta de uno, que uno sienta dolor, porque las almas se unen. Pues no vamos a hablar hoy de las ligaduras de almas, porque ese es un tema que no hay que hablarlo aquí todavía, muy profundo, todavía no se debe, no conviene. Pero cuando las almas se desligan, claro, el alma duele, ay sí, siento que me duele. Pero el que no ama a la otra persona, se muere, se destruye. El que no la ama, porque no es capaz de dar. ¿Me entienden? El amor es lo único que es capaz de dar. Es algo contrario, ¿no? Porque no No está dando, sino está recibiendo. Exacto. Está recibiendo una sensación. Está recibiendo. Por eso decía hace muchos años una muchacha también, yo recuerdo que ella decía, es que en el mundo, decía ella, los hombres dan, a ver, usemos la palabra para mayores de 18 años, los hombres dan afecto para recibir un poquito de sexo y las mujeres daban sexo para recibir un poquito de afecto, decía esa muchacha, que así se movía en el mundo las cosas. Pero más allá de una cuestión, incluso, claro, hay hombres que aborrecen a la persona que tienen, a la mujer que tienen al lado cuando la tienen para suplir ese detalle, por ejemplo. O peor aún, para suplir de pronto una necesidad de sentirse aceptados a ellos mismos. Que yo sí soy varoncito, que yo sí soy vea, que sí puedo tener una chica. Y esas cosas que, claro, la están aborreciendo porque la tienen es para eso, para sentirse bien o incluso para sentirse que son mejores. Hace muchísimos años, voy a contar una pequeña anécdota de mi familia, pero sí muchos años así, era un noviecito que había tenido mi hermana. Tan era así que la familia le decía, es que China, le decían a mi hermana, si usted lo deja a él, no hay que, él se mete en vicios y en cosas, porque la única forma en la que él puede estar bien es al lado de usted. Eso es lo contrario al amor, se llama aborrecer y odiar. Es una esclavitud. Pues claro, y genera esclavitud. Entonces, las características, de hecho, de la forma de amar del ser humano son contrarias o son muy diferentes más bien a la forma de amar con la que ama a Dios. Por eso Jesús en ese pasaje había dicho, que no me acuerdo en dónde está, ahí sí en otro momento buscando, que él decía que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es que en una sola parte él le aclara, como yo os he amado. Porque no es como nosotros amemos, es como Él nos amó a nosotros. La manera de nosotros de amar puede que incluso sea contraproducente, puede que incluso pueda uno hasta caer por ejemplo en idolatrías. Eso es común. Idolatrías, a veces los seres humanos somos tendientes a idolatrar sobre todo a nuestra descendencia, por ejemplo, más que a los papás, aunque un niño muy pequeño, yo recuerdo cuando era muy chiquitico sí idolatraba a mi mamá mucho, pero era una cuestión también parte de la naturaleza del ser humano, que uno como que la figura grande y eso es el todo para uno en la vida de uno. Pero a veces pasa también, padres que crecen o madres que crecen diciendo, no voy a permitir que a mis hijos les pase lo que a mí me pasó. Entonces vienen con un conflicto en su alma, de que de pronto pequeños, voy a poner un ejemplo, no les compraron un bonjour. Bueno, voy a poner un ejemplo así como para decir. Entonces crecen y dicen, no, a mi niño no me le niegan un bonjour, le dan todos los bonjours que pidan. Ahí están cayendo en idolatría. Todos los bonjours, porque como a mí no me dieron bonjour, yo no voy a permitir que y resulta que están cayendo en los extremos, están desequilibrando y no lo están amando realmente. Entonces, a veces, por ejemplo, otro ejemplo, no es bueno para los que nos escuchen en el futuro cuando vengan hijos pequeños, colocar los hijos por encima de todo. Primero los niños, mujeres, niños, ancianos, no como el Titanic, no. Antes que nada los niños, porque los hijos son lo primero. No, el Señor diría la base del matrimonio, ¿qué vale? ¿Cuál era la base del matrimonio bíblicamente? Estaba Adán, estaba Eva, Jesús dijo así, era en el principio, estaba el Padre, estaban los tres. Y hay circunstancias, van a haber circunstancias en la vida en las que los niños no son primero, sino ¿qué más chévere para un niño crecer y ver que papá y mamá sean felices el uno con el otro, que el uno al otro se apoyen, que el uno al otro se crezcan, crezcan como en el Señor, que florezcan, pero al contrario, este mundo está lleno de gente que en vez de florecer, se marchitan a sí mismos para tratar de darle una oportunidad a sus niños que ellos no tuvieron. Y lo que va a causar es una generación de niños inseguros. Los niños idolatrados van a ser en el futuro adultos inseguros. Entonces yo le doy gracias a mi Señor, digamos, algo en mi familia trataron de caer en ese error cuando yo estaba pequeño, pero un día mi mamá cayó en cuenta. Yo le agradezco al Señor por eso, que está empezando como a conocer un poco de Dios. Muchos la criticarán hasta el día de hoy, pero ella dijo, mis niños sí son importantes, pero si yo
no me desarrollo, no, más bien, yo no logro, no alcanzo aquello que Dios me propuso, dijo ella, aquello que Dios me dio, así sea pesado, no lo alcanzo, ellos nunca en el futuro no van a poder tener una universidad. Y le tocó un poquitico pensar a veces en ella. Ahora, en el hogar hay que pensar en el marido de la mujer en el marido. Y ahí sí están los niños, la prioridad, la relación, no sé cómo explicarlo, el honor, la honra, el cariño, el afecto. Es adentro del matrimonio, ve porque el Señor está hablando del matrimonio. Y ahí sí, después de todo eso, ahí sí, de ese ambiente afectuoso entre el marido y la mujer, ahí sí los niños. Se reparte para ellos, pero hay maridos y mujeres que ponen primero al niño antes que la pareja. Y hay un proverbio que dice que los hijos consentidos son la vergüenza de los padres. Amén, así es. Yo fui un niño consentido, de los que me tiraba en el centro comercial y me tiraba al piso y me privaba, decía mi mamá, porque eso no me acuerdo, y quedaba inconsciente hasta que no obtenía lo que quería. ¿Sí? Y la complacencia excesiva de los niños genera, o la idolatría de los niños genera pequeños tiranos. Mi mamá ya un día dijo, no, este chino nada con la pedagogía no se pudo, con la raíz a ser padre soy tampoco, voy a tener que acudir a la pedagogía, sí, a la pedagogía de la alberca, y el agüita fría de la alberca, a ver si funciona. ¿Va a seguir llorando? ¿Va a seguir llorando? ¿Va a seguir llorando? Y ya, yo me dice, santo, Una tortura. se acabó el pequeño demonio. Sí, es que yo era terrible. La regadera. Con amor, nunca con ira, ¿no? Con amor. Con tranquilidad emocionalmente, porque las emociones son malas educadoras, son malas correctoras, sobre todo la frustración y la ira, ¿no? No, con la tranquilidad y ahí sí el amor, anteponiendo el amor. Porque si de otra manera eso es lo que hace, destruir, una fuente lo destruiría, ¿no? Pero sí, o sea, y el amor mal enfocado, el amor humano, siempre suele destruir y acabar, y acabar, y acabar, y dañar. Entonces, ¿cuál es el amor como Cristo nos amó a nosotros? Porque si Él dijo, amaos como yo os he amado, entonces, pues sí, hay fundamento bíblico para decir que Cristo sí nos amó. Bueno, sí, hay, acabo de encontrarlo. Pero, ¿cómo Él nos amó a nosotros? Les voy a contar sin entrar en detalles en la Escritura. Jesús, siendo de 12 años, fue al templo, con mamá y con papá. ¿Ustedes creen que Jesús amaba a los papás? Yo creo que sí. Yo creo que amaba. Y los papás, pues eso sí que lo amaban, ¿no? Yo creo que los papás de pronto lo amaban. Muy posible. Algo nada más parecido al amor de Dios que el amor de los papás aquí en la tierra, obviamente. Eso sí, puedo decir. Los papás naturalizados, no los desnaturalizados. Entonces llega Jesús al templo y se le pierde. ¿Cuánto fue que se le perdió? ¿Un día a la mamá? 3 días, ¿no? 3 días se le perdió la mamá. En Jerusalén, una ciudad concurrida, llena de gente. ¿Qué puede pensar una mamá cuando el niño toma la primera noche y no le aparece? No, eso es un llanto, un lamento terrible, una angustia. ¿Y qué les dijo Jesús de 12 años cuando apareció? En los negocios de mi padre no es necesario estar. Estaba hablando con los doctores de la ley. Jesús, su pequeño, si la palabra obsesión aplica, no lo sé, era ya las cosas del Padre que estaban en los cielos. Era su todo. Cuando él llegó y que empezó a caminar en la tierra en el desierto, fue llevado impulsado por el Espíritu al desierto después de ser bautizado. Cada cosa que él hacía, él mismo lo decía, miren, yo no hablo por mi cuenta, sino lo del Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, decía él. Y más ejemplo de esto se puede ver sobre todo cuando estaba ya en el huerto de Getsemaní para ir a la cruz, que fue como el apogeo de la victoria del Señor Jesucristo cuando llegó a la cruz. Él caminaba al huerto y él decía las palabras, dijo, Padre, mira, no se haga mi voluntad, está bien, pero hágase tu voluntad, Padre. Si había alguien que Jesús amaba era al Padre, mientras que caminaba en la tierra, por lo menos, porque en el cielo pues, yo creo que tanto más. ¿En quién él pensaba cuando sanaba a alguien? En el alguien, pues sí, dice que él era muy Dios en misericordia, pero antes de eso, el Padre. La mujer que tenía flujo de sangre lo tocó y dijo, ¿de dónde salió este poder? ¿De dónde salió este poder? No entiendo, ¿quién me tocaba? Es que era el Padre el que había tenido misericordia de esa mujer. O sea, el amor provenía del Padre hacia la mujer. Y Jesús lo que él hacía era amar al Padre. Y amar al Padre, ¿en qué se expresaba? En que era obediente al Padre todo el tiempo. En que hacía la voluntad del Padre. En que oraba al Padre. En que hacía lo que el Padre le dijera que hiciera, sin importar las consecuencias. Él todo el tiempo estaba centrado en su discurso. El Padre esto, el reino de los cielos es esto, el reino de los cielos es lo otro.
Entonces cuando él echaba fuera del mundo, todo, o sea, cada cosa que él hizo, él iba pensando en su Padre. Él amaba a su Padre que estaba en los cielos. No sé si me explico en dónde estaba centrado el amor de Jesús. Hasta cuando llegó a la cruz y Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Decía él. Padre mío, perdónalos. Todo el tiempo él estaba centrado 100% en el Padre. Tanto así que le dijo a la mujer samaritana, el Padre anda buscando adoradores. O sea, del Padre proviene el amor hacia nosotros. ¿Me explico? El amor hacia nosotros es algo espiritual también. Y proviene de los tres, proviene del Padre. Y es lo más importante, lo que más puede traer plenitud a nuestra alma y hacernos felices y llenar esos huecos y esas deformidades que hay en nuestras almas para poder ser felices en esta tierra. Lo más importante es ser llenos de ese amor del Padre, ese amor afectuoso. Eso era lo que no predicaba acaso eso el pastor Mauricio el domingo, no era algo del Padre, el espíritu de adopción, no, los buenos hijos del Padre, sí. O sea, es lo más importante y lo más prioritario en la vida de un cristiano, sobre todo cuando empezamos, ser llenos de ese amor del Padre. Y se recibe por medio del Espíritu, pero el amor proviene del Padre. Les puedo adelantar que del Espíritu Santo proviene el poder para hacer las cosas. La fe proviene del Señor Jesucristo. No sé si ustedes me van entendiendo, pero es que la Biblia siempre coloca algunas cosas como de a tres, como de a triplas. Pero el amor proviene del Padre. Entonces, claro, todas las fuerzas del Señor Jesucristo estaban concentradas en agradar a su Padre. Y así fue como él amó a los demás. Así fue. Entonces, bueno, ¿en qué se manifiesta que Jesús amó al hombre, el endemoniado gadareno? ¿En qué se manifestó? En que él obedecía al Padre, que le dijo, camine, vaya a tal lugar, camine sobre las aguas, subas a la barca, luego bajas de la barca, camine a tal lugar y vaya y sánele. O sea, el Padre le iba diciendo qué hacer. Y en eso se manifestaba el amor de él hacia nosotros. Jesús mismo daba a entender un poquito entre líneas cuando murió Lázaro. Él amaba a Lázaro, pero lo dejó morir. Y lo amaba. Pero él decía, le dijeron a la familia de Lázaro, ay Jesús, llegaste tarde. Y Jesús como que decía, pero no se dan cuenta que cuánto fe les falta a ustedes. Ahí fue cuando dijo esa famosa palabra, mujer, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amaba a Lázaro, pero él dejó y sufrió la muerte de él, pero primero agradaba al Padre. Porque Jesús nunca llegó tarde, él llegó a tiempo. 4 días para ellos tarde, pero para el tiempo del Padre era a tiempo. Hubiéramos sido nosotros, nada, no, salimos corriendo a resucitar a Lázaro el primer día muerto. De pronto no hubieran ocurrido lo que tendría que ocurrir, de pronto se hubieran convertido los que se hubieran tenido que convertir, quién sabe qué hubiera pasado. No, Jesús llegó en el momento exacto porque él amaba primero, antes que a Lázaro, al Padre. Su primer amor, ¿quién era? Eso significa el primer amor. Que así yo ame a Angelita, si mi Padre me dice, no Señor, primero lo que yo diga y así vaya en contra de la Angelita, pues primero lo que el Padre diga. Entonces ahí estará la famosa frase, no sé si ustedes la habrán escuchado, pero si ustedes hacen las cosas al derecho con el Señor, cuando seamos una iglesia numerosa, tal vez algún día se los digan. Les van a decir, ay hermana, pero ¿en dónde está el amor en eso? Pues hermano, en eso, en sacarte de la iglesia, como un día le tocó a Ramirito, sacarte de la iglesia, en eso está el amor. Porque el amor es obedecer al Padre. Y un día el Padre dice, no, esa mujer toca sacarla de la iglesia, ¿qué le tocó a Ramirito? Hacer caso, ¿cierto? Y sacar a esa mujer de la iglesia. ¿El Padre la amaba? Claro que la amaba. ¿Y en qué se manifestaba el amor del Padre hacia ella? En corregirla, no sé. Pero ella en ese momento de pronto no podría no estarlo entendiendo, podría estarse sintiendo agredida de pronto, como mucha gente en un momento se va a sentir agredida. Cuando tú le digas, oye, es que eso que estás haciendo no le agrada al Padre, está mal, yo no lo voy a hacer, se van a sentir mal. Pero el amor hacia el Padre es lo primero, la voluntad del Padre. Y Él verá cómo ama a cada uno de nosotros. Él verá cómo lo hace. Entonces nosotros, eso es una cosa que yo también quiero insistir mucho en eso. Jesús dice que nos amemos nosotros entre hermanos. Aquí habíamos leído en 1 Juan, acabamos de leer que hay que poner la vida los unos por los otros. Pero todo esto viene marcado en algo muy importante y es la obediencia al Padre. Si no es que ahora yo me vaya allá a la Avenida de las Américas a poner mi vida por el que sea tirar de un puente peatonal o algo así, no. Es la obediencia al Padre.
ay, voy a ir a poner mi vida por todos los demás, no sé cómo, pero aquí vengo a poner... No, eso no es así. Me voy a inmolar, no, menos. Es obedeciendo al Padre. Entonces, bien explicábamos, el amor es dar. Lo contrario al amor como se entiende en este mundo, que es recibir. El amor es entregar. Entregar, dar. Alguien que está preparado para casarse, una de las características es porque, primero, es feliz. Y tiene la capacidad de ser feliz estando solo. Eso sí, no voy a entrar en muchos detalles, fue una enseñanza que mi Espíritu Santo me dio alguna vez también. Pero es capaz de ser feliz solito. Y es capaz de entregar incluso al ser amado y dárselo a Dios. Y renunciar a Él, incluso si de ello dependiera el bienestar y la salvación o el bienestar del ser amado. Si esa persona es capaz de hacer eso, es capaz de amar a esa persona. No lo puede soltar. Abraham amaba a su hijo Isaac, pero dice, aconteció que Jehová probó, dice ahí, probó a Abraham y le dijo, entrégame tu hijo, tu amado, le dijo. O sea, estaba queriendo decir con eso, bueno, ¿a quién amas más? ¿A mí o a tu hijo que yo te di? Entonces el Señor le dijo a Abraham, no, entrégamelo. Abraham muy obedientemente, no dice si titubeó o no, pero tal parece que no titubeó, se llevó a su hijo. Y se fue. ¿Y ustedes qué creen que quiere decir la palabra cuando dice que un ángel dio voces? No está diciendo que le susurró, le estaba gritando, ¡Abraham! O sea, para que un ángel tenga que gritar, es porque iba con toda la determinación del mundo a entregarle a su padre lo que el padre le había pedido. Abraham amaba a Dios. Por tanto, como lo amaba, le obedecía. Y como le obedeció, entonces dice que eso le fue contado por justicia. Entonces fue salvo. Si es la diferencia entre el conductismo y el constructivismo. El conductismo es solamente seguir reglas y normas. Y ya, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. El constructivismo, en cambio, es construir. Jesús era constructivista en el sentido de que él hablaba que no. Y los apóstoles, la autoridad de los apóstoles también, hay que construir es una casa dentro de nosotros. Hablaban de poner fundamentos, o sea, hablaban era de el ser un cristiano, antes de el cómo hacer, o las metodologías, o cómo voy a hacer cosas. No, hablaban era de ser. Y el ser tiene que ver con eso, con amar al Padre sobre todas las cosas. Ahora sí, el primer mandamiento de todos, a ver si se lo saben. El gran mandamiento. Sí, yo aquí estoy dando una confusión yo mismo. Los 10 mandamientos que se mencionan en Deuteronomio, porque no es que la Biblia solo tenga 10, son muchísimos. El primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el gran mandamiento, que es el Shema, que está un capítulo adelante, en Deuteronomio 6 dice, Shalá Israel Adonai Elohim, que significa más o menos como, oye Israel, Jehová Dios uno solo es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto es el primer amor que hablaba Apocalipsis a una iglesia, que no recuerdo cuál es, que decía, perdiste tu primer amor. Es cuando uno empieza a amar de primeras a otros. Amas más a otros que a Dios. Y esto parece como tan obvio hablándolo en este tono como lo estoy hablando, para sonar tan obvio, suena obvio. Pero vaya, llévelo a la práctica a ver si es fácil. Llévelo a la práctica. Ame a Dios sobre todas las cosas. A ver si es fácil o no. El que le haya parecido fácil fue porque de verdad su conversión fue muy fuerte, de pronto muy dura, con mucho dolor. Pero es difícil amar a Dios antes que la vida de uno mismo. Sí sé que hay que poner la vida por los hermanos. Ahora, el que pone la vida por sus hermanos, como declara la palabra de Dios, es aquel que obedece al Padre. Ay, gracias, hermano, disculpa. Por ahí decía un filósofo cristiano, que el amor es más que un sentimiento, es la decisión de amar. Filósofo cristiano. El amor como un mandamiento, porque Deuteronomio 6 pone a amar a Dios sobre todas las cosas, y además dice con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Es porque ello es algo que uno elige o decide hacer. Ahora, si tú amas a Dios con todo el corazón, si amas a Dios con todas tus fuerzas, si amas a Dios con toda tu mente, ¿cuánta mente te queda para los demás? 0. Exacto. ¿Y cuántas fuerzas te quedan para los demás? 0. Nada. Si lo amas con todo tu ser, ¿cuánto te queda para los demás?
Ahora sí me explico por qué es que... Pues es como muy contradicho, ¿no? Ahora, ya vamos a arreglar eso que quedó ahí el cabo suelto de la paradoja, porque se armó una paradoja, pero no, ya vamos a desatarla. Entonces, en otra parte decía que el amor del Padre, ahí sí, es derramado sobre vuestros corazones. El amor del Padre. Y Jesús nos invita a que nosotros amemos a los demás, no con el amor nuestro, que el amor nuestro se va a ocupar de obedecer al papá, sino que el amor del Padre en nosotros va a amar a los demás. Por ejemplo, que el Señor me diga, te diga a ti o le diga a alguien, no sé, te diga, ve y dale tal cosa a ese indigente. Si tú lo haces con tu propio amor, vienes siendo como metal que resuena. ¿Me entiendes? Con tu propio amor. Pero si fue porque el Padre te dijo, ve y dale eso a ese indigente que está allá, tú se lo vas a dar y vas a decir, esto te lo da el Padre porque el Padre te ama. Y es distinto. Ese es el amor que enseñó Jesús. No el de ser caritativos para calmar conciencia, para ser lindos. ¿Me explico o no me explico? Sino el que obedece al Padre, el Padre te da esto, el Padre dice esto, el Padre te quiere dar lo otro. Es más, el amor de uno ni se ve, ni uno ni se ve, ni uno mismo. Porque los que realmente aman a Dios y son nacidos de Dios son dirigidos por el Espíritu de Dios. Eso dice Romanos capítulo 8. Es el título de Romanos capítulo 8. O viviendo en el Espíritu, si mal no estoy. Y Romanos capítulo 8 habla de eso, de que son los que son dirigidos por el Espíritu Santo, son los que son nacidos de Dios. Son como el viento. Entonces el Padre es el que ama. El versículo dice que el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén. Y Amén. ahí confirma Exacto. con toda la predicación. Sí, amén. Entonces, este es el asunto. Ahora, ¿a qué viene esto? Entonces, el Padre nos dice, bueno, el mandamiento, el principal mandamiento, que me amen a mí, diría el Padre, sobre todas las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo uno sabe que alguien ya está empezando a nacer de nuevo? O alguien es nacido de nuevo. Una de las primeras señales que uno debería estar identificando, y sobre todo en nuestras propias vidas, el amor hacia Dios. Y aquí está la gran diferencia a cómo se ha entendido este versículo. Esta palabra en ese versículo, que el fruto del Espíritu es amor. Y entonces me vuelvo un meloso con todo el resto de la humanidad. No necesariamente. De hecho, puede haber gente muy seca y extremadamente amorosa, pero que no aman con su propio amor, sino que el amor del Padre ama a través de ellos. ¿Me explico? A través de la obediencia al Padre. Y por eso es que hay que andar muy en lo profético. Pero sí, habían épocas que de verdad, hombres de Dios, bueno, yo conocí, esos son moveres del Espíritu Santo, no les voy a decir que ustedes lo hagan, a menos que Dios les diga, pero si Dios les mueve a misericordia a dar algo a alguien, pues qué lindo hacerlo con un corazón alegre. Pero cuando el Padre o el Espíritu Santo les mueva a ustedes a dar algo, a entregar algo, es porque el Padre está de pronto a esa otra persona amándola a través de ustedes. Ahí es donde está la gracia. Ahora bien, el primer mandamiento, vuelvo y repito, es amar a Dios. Por tanto, el fruto del Espíritu es amor para Dios. Y para amar a Dios, o sea, al Padre, sobre todas las cosas, ello es uno de los más grandes milagros que se puedan llegar a gestar en un ser humano. Amar a Dios con todo. Porque no es lo mismo, ahora sí, esto va a ser palabra tremenda si lo logramos coger bien a profundidad. No es lo mismo tenerle cariño a Dios, tenerle aprecio a Dios, como se puede tener por las personas. Creer en Dios, incluso los demonios también creen y tiemblan, declara la palabra de Dios. Tener fe, se puede tener fe, pero ¿podría Dios no ser mi primer amor? Podría, porque amar a Dios es que Él es mi todo. ¿Cómo se ve que alguien está...? Es que hay que diferenciar amar y estar enamorado de, porque el enamoramiento ya es un tema emocional que está ligado a la decisión intelectual de amar, la decisión de la voluntad. Pero cuando alguien ama a Dios o todas sus cosas, todo el centro de su vida es ese ser de amar. Los seres humanos cuando llegan a Cristo y se convierten, no llegan amando a Dios sobre todas las cosas. No llegan así, o sea, nosotros no llegamos así. Entonces, antes veníamos de amar sobre todas las cosas, quién sabe a qué, caramba. Porque ni idea seguramente tendríamos de qué era lo que amábamos sobre todas las cosas. Muy probablemente nuestra propia vida, muy probablemente nuestros propios sueños, muy probablemente nuestras propias metas. Quizás nuestra propia vida física, incluso. No más que cómo se pone un ser humano normal y cualquiera si está ante una amenaza de muerte. Hay un instinto de preservación de la vida, eso es una cosa
tremenda, hasta desprenderse de eso, cuando la Biblia dice que tenemos que llegar a un punto de estar dispuestos de entregarla. Pero cuando uno ama algo sobre todas las cosas, hasta ese deseo, ese instinto natural de preservar la vida, se puede ver opacado por eso que ama. Y en el mundo hay gente que ama personas, ama cosas y da su vida por esas cosas. Y eso lo vemos todos los días. Y encuentran la motivación para entregar la vida, para suicidarse. Esos kamikazes japoneses en la Primera o Segunda Guerra Mundial más bien, no les temblaba la mano para mover un avión y llenarlo de bombas y mandarse contra un portaaviones norteamericano. ¿Qué les podía motivar para entregar la vida así de esa manera tan salvaje? O esos señores que se tomaron los aviones el 9/11 del 2001, o sea, tan premeditado. ¿Qué los puede llevar? Porque se enamoran de una meta, se enamoran de un ideal, aman algo, encuentran algo que amar, que es distinto a sus propias vidas. Y cuando el ser humano encuentra algo que amar que es distinto a su propia vida, encuentra un objetivo para vivir. Ahí es donde lo encuentra. Y un buen objetivo para vivir, el único buen objetivo para vivir sería el Dios de los cielos, el Dios nuestro. A pesar de que ellos también encontraron objetivos para vivir, aunque no tan buenos, como una causa o un ideal. Yo me atrevo a decir que vivir, amar, es morir un poquito, porque es como entregar la vida. Y la vida del ser humano, desde el momento en que nace, es como que es morir un poquito. Cada día cada respiración incluso es una respiración menos. Antes de morir, cada latido del corazón es uno menos. Entonces, que sea lo que sea que nosotros estemos haciendo en nuestra vida, así sea tomándonos un café o rascándonos la panza viendo televisión, hasta trabajando, es un instante que estamos dedicando un poquito de nuestra capacidad de amar a eso. Estamos entregándolo. Y nuestra capacidad de amar, porque amar es entregar en sí mismo. Por eso es que Dios decía, ámeme sobre todas las cosas, ámeme con todo. Cuando uno ama a Dios con todo, todo lo demás que uno hace va siendo dirigido por el Padre. Padre, ¿qué quieres que haga? Vaya, trabaje, hágalo con amor, hágalo así, hágalo así. Entonces, amar es difícil. Los grandes ministerios tremendamente usados por el Señor, se demanda de ellos, yo creo que el Padre demanda amor por Dios. Que el amor por Dios es algo sobrenatural. Y por eso dice que es fruto del Espíritu Santo. El amor por Dios es fruto del Espíritu Santo. En otras palabras, si tú no tienes fruto del Espíritu Santo, no hay amor por Dios. Que el fruto del Espíritu Santo es eso, amor. El amor por Dios es algo sobrenatural. No es algo que los seres humanos podamos desarrollar sin el Espíritu Santo. Aquí condiciona al Espíritu Santo al fruto que es amar a Dios. Bueno, aquí sí amor, que es a Dios y a los demás. Jesús puso eso, ¿no? Amar a Dios y el otro es semejante a los demás como yo he amado, dijo él. Así fue como Él nos amó, obedeciendo al Padre, obedeciendo al Padre, obedeciendo al Padre, obedeciendo al Padre. Así fue como nos amó. Y así es como los buenos pastores nos aman a nosotros. Entonces, ¿se han fijado? Bien, un buen pastor de Dios uno conoce. Para que vayan sabiendo cosas de pastores de Dios. Bueno, yo sé que algunos de ustedes ya lo saben muy bien. No lo aman a uno con los amor de ellos. De pronto a uno ni le importa mucho realmente a esas personas. Puede que sí, puede que no, puede que más o menos. Pero el Padre, el amor del Padre está en ellos, hacia uno. Y las cosas que hacen, las cosas que le dicen a uno, o las cosas que hacen por uno, son dirigidas por el Espíritu de Dios, son dirigidas por el Padre. Obedecen al Padre y hacen. En cambio, los que están los otros que no son tan buenos pastores, que aman con sus propias fuerzas. Entonces se encargan como de ser misericordiosos con la gente y de tratar de tener la gente como bien y contenta, pero no obedeciendo al Padre. Esos son los que más rápido se queman, se totean, se aburren y se cansan y dejan todo tirado. Y se van así haciendo pataleta. Porque aman con sus propias fuerzas. Pero hay que amar con el amor del Padre. Y para amar con el amor del Padre hay que colocar todas nuestras fuerzas en amarlo a Él. Ahí ya la ganamos. Donde logremos eso, la sacamos del estadio. Porque el amor hacia Dios, ahí es donde, ahora sí, eso es fruto. Entonces, vuelvo y digo, grandes ministerios se caracterizan por eso. Amor hacia Dios. Amor por Dios. O sea, deseo y anhelo por Él implica, por ejemplo, ¿sí? Por el Señor. ¿Ustedes creen que, no sé si se han fijado, yo creo que sí,
hay ministerios de pronto en donde no abunda el amor por Dios. Y aún así son ministerios, y no más que veas Apocalipsis y leas allá el regaño a las 7 iglesias. Ahí había una que no amaba al Señor, no era su primer amor, y aún así habían cosas buenas ahí, y habían cosas chéveres. Así mismo pueden haber cosas chéveres en nuestra vida y todavía no está el fruto, por ejemplo. Entonces, cuando empezamos a amar al Señor, y es que es como decía Nero, ese deseo de poder. Cuando uno ama a alguien con todo y con toda, hermano mío, uno le dice, le hablan de ese alguien, mal de ese alguien, y uno siente un dolor acá, ¿cierto, Betisita? Si Betty fue la que le pasó, no sé a quién, y uno siente un dolor acá. Uno ama a alguien y uno siente la presencia de ese alguien y no quiere más estar con él. Cuando uno ama. Ahí voy a poner ya bueno, nosotros que estamos acá, que ya como que podemos entender esto. Hay personas que le sirven al Señor o le sirven a Dios, pero lo hacen como por complacencia, como por compromiso. Pero la palabra declara realmente nos enseñaría que a Dios se le sirve por amarlo, por amor, por gratitud, incluso. Debe ser una característica natural de los que son agradecidos con Él, le sirven. Hay quienes no. Hay quienes, por ejemplo, no les nace demasiado, por ejemplo, como congregarse, les da mucha pereza, les da jartera. ¿Por qué? Porque todavía sus vidas no han llegado como a ese nivel de conocimiento de Dios. Y no comprenden cómo es el gusto de Él, no lo conocen a profundidad. Eso me pasó en mi vida. Entonces, no han sido desarrollados en ese amor hacia Él. Y ese amor hacia Él es el que mueve. Una palabra que dice la fe obra por el amor. Entonces, cuando hay mucha fe pero no hay amor, puede que haya muchos milagros, haya muchas cosas, pero no van a pasar de cierto nivel. No van a pasar, no sobrepasan. Y yo sí he visto mucho eso en muchos lugares. Mucha fe, pero mucha, y poco amor. Y hay milagros y hay cosas, pero ahí sí, 1 Corintios capítulo 13, que es uno de los textos más famosos que hablan acerca del amor. Sí lo voy a leer. 1 Corintios 13. Si hablase lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Hay quienes tienen profecía, que entienden todos los misterios y toda la ciencia. Hay incluso entre ellos quienes tienen toda la fe de tal manera que pueden hasta trasladar los montes, pero que no tienen amor. Y eso lo declara el apóstol en Corintios. Y ahí dice, no vienen siendo nada. O sea, puedes tenerse unos dones, puede tener la fe, puede tener la unción, puede tener todo, y no estar enamorado o totalmente con el amor enfocado en Dios. Eso es una de las cosas más importantes de la vida cristiana. Si uno logra eso, vuelvo y digo, amar a Dios. Entonces, ¿cuál es la oración que se recomienda en estos casos? Para poder entrar en un buen autodiagnóstico. Ustedes saben qué es discernimiento, ¿no? ¿Ya saben qué es eso? ¿Qué significa la palabra discernimiento? ¿Qué es? ¿Quién lo quiere explicar? Separar. Separar eso. Muy bien. Un buen don de discernimiento tiene que ver con la capacidad que nosotros podamos empezar a desarrollar hacia nosotros mismos. Primero hacia nosotros, de poder discernir, o sea, separar, para coger un cuchillo, separar la carne de la grasa y poder separar exactamente en donde está lo uno diferenciado del otro. Ahí está el discernimiento. Y separar lo que no ama a Dios de lo que es amor por Dios. Y desechar lo que no ama a Dios. ¿Me explico? El discernimiento es eso, poder mirar qué parte de mí realmente lo ama y qué parte de mí está en la iglesia porque es chévere, porque bonito, aunque bueno, no necesariamente tan bonito a veces, porque la música, no, ustedes no crean, hay mucho cristiano que está en eso por la música y no pasan de esa etapa y no aprenden a amar al Padre. El Padre hay que aprenderlo a amar. Entonces la recomendación es pedirle al Señor que nos empiece a forjar en nosotros ese amor sobrenatural hacia Él. ¿Sí me explico? Amar a Dios sobrenaturalmente es algo que solamente el Espíritu Santo puede producir en nosotros, porque es un fruto. Y eso hay que pedírselo. Hay que aprender a orar al Padre con inteligencia espiritual. Lo difícil de esta oración es que esta oración, ¿por qué creen que el Señor la habla el viernes y no la habla un domingo? Porque esta oración va a implicar cosas difíciles en nuestras vidas. Sí, o sea, Abraham fue un hombre tremendamente exaltado en la Biblia. Sí, o sea, y hasta bendecido económicamente tremendamente. Un hombre rico después de todo. Pero es que él fue probado en el amor a Dios violentamente.
Ahora, hay gente rica que no ha sido probada en el amor de Dios, pues estarán ricos, yo no sé por qué caramba, sí, por qué razones. Ahora, habrá gente que ama a Dios con todo y no tiene riquezas en la tierra, pero tendrán grandes riquezas en el cielo. Así también lo declara. Pero Jesús, cuando se le encontró con aquel muchacho, el joven rico, si mal no estoy, un muchacho ahí, y Jesús le dijo, anda, ya cumple la ley. Él dijo, sí, yo cumplo la ley, hago lo que, cumplo los mandamientos, hago todo lo bueno. Y Jesús dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígame, le dijo Jesús. El chico aquel, el hombre se sintió triste, y en uno de los evangelios declara porque él tenía su confianza puesta en las riquezas, estaba confiando en ellas. O sea, amaba su buen proceder y amaba lo que él tenía antes que a Dios. Y eso es duro, es difícil. Entonces, a veces implicaría que vienen tiempos de prueba para nuestras propias vidas de parte de Dios. Y sacrificio, de entregar cosas, dejárselas en manos de Dios. Y amar a Dios también implica entrar en tiempos, yo creo que lo que el Espíritu Santo está queriendo decirnos hoy es que entremos en tiempos, en momentos de autodiscernimiento. Empezar a mirar qué tanto nosotros realmente lo amamos y qué tanto no. O sea, eso le llama la palabra acabar, abundar. La palabra que menciona el Espíritu Santo es examinémonos a nosotros mismos, que examinémonos, empecemos a examinarnos, a mirarnos para adentro, qué tanto lo amamos. Ahora, ¿quién llega súper tempranísimo y está todos los días en la iglesia y no ama a Dios? Claro que lo hay, porque lo hará por compromiso, por complacencia, porque hasta se enamoró de eso, cogió eso una sotana de religiosidad, de eso, hizo de eso una sotana de religiosidad. Habrá quien nunca se asoma a las cosas de Dios, porque las cosas de Dios no le llaman la atención, no agrada al Señor, no le agrada al Señor. Habrá quien de pronto, o sea, lo que sí es innegable es que aquel que ama al Señor, ni anhela. El que de verdad lo ama, le anhela. Y el que no le anhela al Señor, le falta todavía crecer en ese aspecto. Y creo que ahí tenemos que empezar nosotros a indagar en eso. ¿Qué tanto le anhelamos? Entre más crezca nuestro anhelo por el Señor, más va a empezar a crecer nuestra intimidad con Él, nuestra comunión. Y vamos a poder caminar cada vez más y más en su presencia. Y esto sí que el Señor lo quiere, que abundemos en amor hacia Él, pero así, súper más profundo. Y entonces ahí sí vamos a empezar a entender las cosas que van a empezar a venir para nosotros. Antiguo por acá. Esa es la definición, ahí está el amor, la definición del amor. Primera Corintios 3 se termina diciendo así: y si reparticiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, tampoco de nada me sirve. Primera Corintios 13:4 dice: el amor es sufrido, es benigno, o sea, el amor sufre las cosas, es benigno, no tiene envidia, no se jacta, o sea, no se las da, no es aceitoso, no es picado, no es jactancioso, chicanero. Sí, no se envanece, que es como similar. No hace nada indebido. Sí, algún día alguien me preguntaba, ay, pero es que yo la amo y él me ama. Y entonces lo que vamos a hacer no tiene nada de malo porque nos amamos. Y eso es amor. ¿Por qué están ustedes los cristianos en contra del amor? Si él me ama y yo lo amo a él siendo los dos hombres, o ella me ama y yo la amo a ella siendo las dos mujeres, ¿dónde está lo malo si nos amamos? Hombre, tú no tienes ni idea de lo que es el amor si no has probado el amor del Padre. Eso se llama apego, se llama afecto, se llama otras cosas, pero no es amor celestial. El amor celestial es incapaz de ser algo indebido, es incapaz de fornicar, es incapaz de entrar en sodomismos y cosas de esas feas que a Dios no le gustan. Como dirían en mi casa, que a Pepito Dios no le agrada, no me gusta Pepito Dios. Entonces, eso no es amor. En el mundo se habla de amor, y el amor, sobre todo esta gente que está queriendo pues levantar las banderas de muchos colorcitos parecidos a las del arco iris. Que el amor, no, esto no tiene nada que ver con el amor desde una perspectiva celestial. Tiene que ver con un asunto de apego, con un asunto de afecto, nada más de allá. El amor real obedece al Padre y lo va siguiendo, por donde el Padre lo va guiando. Y ese amor sí tiene poder. Ese sí tiene poder. Porque ese amor sí es capaz, ahí sí o sea, si aquí la palabra dice que supera a los dones, supera la fe, supera todas esas cosas. Entonces una vez yo escuchaba al pastor Toñito, me acuerdo tanto, eso sí me acuerdo, que el camino por los cuales los cristianos andamos también tiene en ese sentido como un equilibrio. Hay como un ladito acá y un ladito acá. Hay quienes se dan muy para este lado y hay quienes se dan muy para este lado.
Por un lado está el amor, por otro lado está la fe. Ustedes, miren, si ustedes quieren saber dónde suceden los más grandes milagros, las cosas más poderosas y más tremendas del Señor, es donde el amor y la fe se juntan. Por eso dice por ahí en un ladito un secreto: la fe obra por el amor. En la mitad está la esperanza, que eso lo dice aquí 1 Corintios 3 al final del capítulo. Pero aquí está un ladito el amor y otro ladito la fe. Hay iglesias que se van demasiado para el lado del amor y descuidan la fe. Entonces, ¿cómo es el discurso en esos lugares? Quiero contarles. O incluso en iglesias, personas. Para el lado solo del amor. ¿El amor qué implica? Obediencia. Sigue. Obediencia, sacrificio, respeto hacia Dios. Sí, como esas cosas que obviamente la Biblia declara que son preeminentes, o sea, son más importantes que las demás. Van solo sobre el amor y obedecer y seguir las reglas de la palabra, pero si se queda sin fe, se vuelve una cárcel. Entonces se queda solamente en hay que seguir las leyes porque el que ama a Dios le obedece. Entonces se empiezan a caer en estas cosas de las faldas largas. Había un dicho que al Señor no le gusta, el Señor me dijo que ese dicho no le gusta. Ese cuento de que dicen algunos pastores que las faldas largas, lenguas largas, hay pastores que dicen eso y lo hablan como con desprecio de aquellos que profesan un amor por el Señor. Ese tema de las faldas largas es una malinterpretación tal vez de un versículo, pero en algunos otros casos es de aquellas personas que lo aman, que no hayan cómo obedecerle. Entonces no tienen la fe, pero tienen ese anhelo de obedecerle y se agarran a un versículo y dicen, bueno, lo voy a obedecer, pero el Señor de pronto hasta en el fondo mirará, ay, bueno, qué pecadito, pero lo hacen con amor. El tema de la falda larga, el Señor le agradece ese dichito, yo creo que nunca lo he dicho, pero creo que es bueno erradicarlo. Sí se lo escuché una vez a un cantante cristiano, que lo de faldas largas, lenguas largas. A un cantante es que medio cristiano, porque ya hoy en día ya no está cristiano. Y hermanos, el otro lado está solo la fe y descuidan el amor por Dios. Solo milagros. O sea, donde se explica solo el amor, pocos milagros de nada. Nada mover del Espíritu Santo. Solo rigidez. Solo, ay, ceñirme para agradar a Dios, para no pecar, todo es pecado. ¿Sí? Eso es el exceso del lado del amor. Y el exceso por el lado de la fe es nada es pecado. Todo relajado, Dios nos ama como somos. Y milagros, y cosas, y milagros, y vainas, y todo tiene que ser milagros, todo tiene que ser sanidades, todo tiene que ser bendición por donde quiera, pero nada de arrepentimiento. Poco arrepentimiento, poco cambio en las vidas, poco fruto en las vidas, pero grandes cosas. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿Desde qué lado que estamos nosotros? ¿Mucho amor, o mucha fe, o desequilibrio, o equilibrios? Equilibraditos. ¿Cómo andamos nosotros? Tenemos que empezar a encontrar en qué lado estamos. Tenemos que equilibrar. Porque ni solo, tranquila, dice todo bien. Ya vamos a acabar, también te preocupes. Solo amor, ni solo fe, el equilibrio. Porque entonces podemos estar cayendo o en una cárcel o en la otra. Si no salimos del camino por un lado, o no salimos del camino por el otro. Entonces es muy importante también, hermanos míos, esta parte para poder caminar como bien, o sea, cultivar la fe, cultivar esta parte del mover del Espíritu Santo, esta cosa de, sí, que el Señor se mueve, pero también la obediencia, el amor y el arrepentimiento. Jesús predicaba lo uno y predicaba lo otro. Él hablaba de arrepentimiento, pero al mismo tiempo se movía la parte de la misericordia, hacía milagros, todas esas cosas, estaba el amor, pero también estaba la fe. No sé si me explico, él es el autor de la fe. Jesús es el autor de la fe. ¿Sí sabían eso o no? Sí. ¿En dónde lo dice? Puesto los ojos en Jesús. El autor de la fe. ¿Y de dónde proviene el amor? Del Padre, Del Padre. ¿Y de dónde proviene el poder? del Espíritu Santo. ¿En dónde dice eso? ¿No sabes? Es que yo tengo, o sea, tengo el versículo en la cabeza. Hay varios De que... hecho, muchas de las cosas que estaba predicando como que Dios las pone en el sentido de uno a través del día, ¿sí? Hay un versículo que dice que en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros. Exacto. ¿Cierto? Entonces también dice el otro versículo que puso el amor de Dios, Dios puso el amor en nosotros por medio de su Espíritu Santo.
Entonces, pues para mí eso concuerda con lo de la predicación, ¿no? Que es el fruto del Espíritu Santo, el amor es un fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, bueno, todo se revuelve en las mismas cosas. Nadie puede sentir amor, el amor de Dios, si no tiene el Espíritu Santo, ¿no? Todo como que se encaja en lo mismo. Entonces, pues una persona cómo va a sentir el amor de Dios si no tiene alguna relación con el Espíritu Santo. Exacto. O sea, ahí viene como la contradicción, ¿no? Es un fruto del Espíritu Santo, pero viene de Dios, ¿no? El amor es del Padre, pero lo provoca el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a Cristo por fe, a través de la fe, a través del arrepentimiento llegamos a Cristo. Pero estando en Él es donde tenemos que empezar a aprender a amar al Padre y así amar a los demás. Y el poder. Y el poder, El o poder sea, viene del Espíritu Santo, ¿no? Pero, ¿qué tú ibas a decir dónde estaba? Ah, sí, claro, Hechos capítulo 1 y capítulo donde 2. dices, Pero recibiréis poder Ah, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ah, eso es lo que está en la mitad. Porque está, por un lado, la fe, ¿no? Por el otro lado está el amor. Y en la mitad está el Espíritu Santo, está el poder. Cuando se juntan, ahí viene el Espíritu Santo. Ahí es donde se manifiestan las cosas tremendas y poderosas. De hecho, la palabra cuando habla de poder allá en Hechos, habla de poder para predicar, poder para evangelizar. el poder para sanar, para sanar. el poder del Espíritu. El poder de Dios para salvación, dicen en otras partes. El Evangelio es poder de Dios. Y ahí está el Espíritu Santo, Él es la fuente del poder aquí en la tierra. Y Él se va a mover siempre es en medio de estas dos. El amor hacia el Padre y el que es el arrepentimiento, tiene que ver con eso, con la obediencia. Pero también en la fe. Ahí es donde encontramos realmente la libertad. No en seguir normas y reglas, en estar ceñidos en el Señor, más bien. El otro día escuchaba una predicadora, un predicador, me dijo algo que me pareció tan sabio y lo voy a repetir en este momento. Esa predicadora o ese predicador citaba a otro, decía, una palabra o una predicación termina cuando termina. No sé si la entendieron. Y eso fue una enseñanza para mí y creo que en este momento acabo de caer en cuenta. Una predicación no termina cuando a mí se me agotan los 11 puntos o los 18 puntos que tenía preparados en mi listica, no. Una predicación termina cuando el Espíritu Santo dice ya. Y si me quedaron los otros 17 puntos sin exponer, no los expongo, los dejo quietos. ¿No se han dado cuenta que sí, como que a veces el Espíritu Santo se mueve? No. Y eso que hoy estoy un poquito extendido. Pero ha habido veces que él dice, no, ya, termina. Y yo sigo hablando. Así también nosotros tenemos que aprender. Un sermón termina cuando termina.